de esta magnífica conferencia. Pastor Justino, Pastor Huerta, Pastor Edgar, pastores de sus respectivas iglesias, hermanos, ustedes son diligentes, trabajando. Estamos orando por las parejas que tomaron sus decisiones, pero esta semana van a arreglar todos los asuntos pertinentes y en un futuro muy cercano, o sea, esperamos que el próximo sábado puedan bautizarse. Qué lindo, ¿no es cierto? Dios es grande. El apóstol Pablo era del todo particular. Era un intelectual, colérico, sanguíneo. Él quería hacer una limpieza de esa nueva secta, los cristianos, y eliminarlos a todos. ¿Ustedes se imaginan que Dios elija a alguien como Pablo? Bueno, si no te lo imaginas, mírate en el espejo, porque te eligió a ti y me eligió a mí. El apóstol Pablo era muy interesante porque, aunque no estaba casado, fue casi el multiúnico de la Biblia que dio consejos matrimoniales. Qué interesante eso, ¿no es cierto? Consejos matrimoniales, el apóstol Pablo. Y luego encontramos que era un fanático del deporte. ¿Pueden creerlo? Es casi el único que habló de las Olimpiadas y especialmente de la lucha olímpica. Se piensa que por lo menos él habrá asistido a 2 Olimpiadas. Estimados, él habló del deporte, habló del matrimonio, habló de que si te vas a quemar, mejor cásate. Era interesante este individuo, salía con cada idea. Y cuando yo lo estudio, veo que a veces le hablaba directamente a los judíos y a veces a los gentiles, y pareciera que hay confusión, especialmente sobre el tema de la ley. Pero el apóstol Pablo fue aquel pegamento que necesitaba la iglesia cristiana primitiva. Dios elige un trasfondo judío y un estudiado, un hombre intelectual judío, un genio. Y eso lo vemos cuando él visitó Atenas. ¡Qué increíble la lección de escuela sabática! ¡Qué hermoso!, ¿no es cierto? Cómo él usó la astucia, no callejera, sino divina, para entrarles a estos intelectuales. Pero cuando él llegó a su último año, le entró la nostalgia. Él había echado del ministerio a uno llamado Marcos. Le dijo a la iglesia cristiana primitiva, la primer junta que tenía la iglesia: sáquenme a este, que no lo quiero al lado mío, es un vago, es esto, es lo otro. Y él se encargó de sacarlo del ministerio a Marcos. Pero adivinen qué, así de colérico y sanguíneo Dios lo utilizó. Y también utilizó a Marcos. Estimados, Pablo llegó al punto tal de que se dio cuenta, reflexionando, de que él delante de Cristo era nada. Llegó a darse cuenta que ya él no vivía,
si no vivía Cristo en él. Oh, el apóstol Pablo era un hombre sin pelo en la lengua. Y les voy a contar lo que dicen algunos historiadores cómo era Pablo. Las películas lo pintan con una barba blanca, parece el Moisés de los 10 mandamientos, y con una soltura. Era bajo él, bajito. Algunos historiadores dicen que era sin pelos y que tenía orejas protuberantes que salían así, la nariz chueca. Y fue el que habló del matrimonio. Con razón no estaba casado. Bueno, él sufría de una enfermedad que grandes tradiciones de la iglesia dicen: las piernas arqueadas, un problema de la espalda, la cintura, y él era un dolor para caminar. Y ese Dios lo eligió porque vio el potencial y cambió la historia del mundo. Entonces fíjate lo que Dios quiere hacer contigo, hermano. 2 piernas saludables, manos, brazos. La gran mayoría de ustedes con pelo. Otros se han unido al club como yo. Estimados, tenemos todo en nuestras manos, lo que Pablo no tenía. ¿Y qué estamos haciendo? Nerón, enojado con la influencia de Pablo, lo toma preso y lo lleva a la Carcere Mamertum. Es de este tamaño, así nomás, redonda, circular, así, este pedazo. En el medio hay un agujero que daba con los desperdicios de la ciudad, las feces de la ciudad. Y ese se comunicaba con el río que pasaba por el medio de Roma. No había ventanas, era frío en el invierno, era congelado, por eso él pidió una capa. No había luz, estaba quedando ciego. Algunos expertos opinan que habrá sido glaucoma lo que él sufría en los ojos. Pero ¿qué pidió el año antes de su muerte? Tráeme los pergaminos, quiero leerlos. Él no cesaba de contemplar el perfecto carácter de Abba, Padre. Este hombre en esa situación, ustedes saben que en aquellos tiempos si un familiar no le traía comida a un reo, moría per fame en el latín, morto per fame. Muerto, ¿por qué? Por hambruna. Y a Pablo la iglesia cristiana tenía que tener cuidado porque cualquiera que se asociaba con él tenía el peligro de ser tomado preso. ¿Por qué? Porque Nerón le tenía una rabia. Su propia familia se había convertido, varios de sus sobrinos, algunos dicen primos, al cristianismo. Y lo dejó en esa situación paupérrima para que él esté débil antes de compadecer delante del César. Sorpresa se llevó Nerón, porque Pablo mentalmente estaba más lúcido que nunca. Le dijo las cosas como eran. Y ahora vemos la expresión de fe. Estaba mirando la muerte, ciudadano romano y era judío. Lean conmigo el versículo 6, capítulo 4 de segunda de Timoteo, y dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Él había visto la carrera de maratón.
he guardado la fe. Y la palabra ahí usada es pistis. He guardado la doctrina de Cristo, porque la doctrina no es de la iglesia adventista. Por eso hay grandes pensadores que se van en contra de la doctrina, porque creen que fue elaborada por hombres en alguna ciudad de Estados Unidos. Pero la doctrina es de Jesús. La fe de Jesús es la doctrina de Jesús. Y no nos avergoncemos de la doctrina pura y eficaz, porque todas las doctrinas llevan a Cristo. Entonces, ahora, estimados, Él dice, he guardado la doctrina. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el estéfanos, la cual me dará en tiempo futuro, dice el Señor. Y ahora lo presenta el Señor no solamente como Salvador, sino como juez del cielo y la tierra, juez justo. ¿Cuántos jueces justos hay hoy en día? Yo no sé, yo miro que los que tienen mucho dinero o fama, hay otra manera de encarar la justicia, ¿cierto? Porque si la mitad de las cosas que ha hecho fulano y mengano, ustedes saben tal vez de quién estoy hablando, nosotros los latinos ya hubieran tirado la llave, nos pondrían en el calabozo y tiran la llave. Pero cuando tienes fama y dinero, parece ser que se escurren de la justicia y la justicia no los alcanza. El apóstol Pablo lo explicó claramente, pero aún más. David, cuando en los salmos él se quejaba y decía, ¿por qué los tránsfugas crecen, prosperan? ¿Por qué, Señor, lo permites? Pero aquí dice juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No amor de hermano, no amor eros, sino el amor agape. Un amor que todo lo quiere, todo lo desea, todo lo puede, todo lo dará por el Maestro que murió en la cruz del Calvario. Este era el versículo favorito. Algunos han escuchado este testimonio. Y termino con esto. Miguel, un amigo mío, en un país de Centroamérica donde nació, ambos padres fueron asesinados en una trifulca entre el gobierno y las fuerzas de la guerrilla castrista, el Frente de Liberación del Pueblo. Cuando ustedes ven eso, frente, piensen con la frente. Cuando ustedes vean Frente de Liberación, sepan que van a estar esclavizados. Y del pueblo no, porque la oligarquía allá arriba va a dominar todo. Si no, pregunten a Venezuela. Amigo que me escuchas, este muchacho queda huérfano, se las arregló, pobre y paupérrimamente pobre. Jóvenes, escuchen porque esto te toca a ti. Tú quieres el último adelanto. Me acuerdo cuando mi hijo quería, yo quiero Hollister, yo quiero Old Navy, yo quiero Gap, y yo le iba a dar un Gap a él, pero bueno, estimados, y mi esposa le daba la mejor ropa porque los hispanos sabemos comprar en Goodwill. Y los vestimos hasta que se dieron cuenta con Goodwill y con Savers o con Ross o con Burlington. Ya subimos un nivel.
Hermanos, cuando mi hijo le pregunta a mi esposa, mami, ¿quién usó estos pantalones? No sé, hijo, pero son de segunda, sí. Y empieza a llorar mi hijo y mi hija diciendo, no sabemos qué muerto lo usó. Este pobre individuo quería ser pastor y decidió irse caminando de un país de Centroamérica a otro. No voy a dar detalles, nombres, porque ahora con la red social, para el otro día ya estoy en plaza número 1 en el periódico del país. Por lo tanto, adivinen. En ese lugar donde él había nacido había una guerra civil. Terrible. Pueden decir un país, otros van a decir otro, todos los países estuvieron en guerra civil. Así que, estimados, y ahora él llega a la universidad donde estoy y lo ponen en un cuarto y nosotros que estábamos monitoreando y éramos los jefes de cuartos y eso, le preguntamos, ¿dónde está tu maleta? Y dice, no tengo. Tenía una bolsita plástica aquí. Ok, esta es tu cama y como era el novato, lo pusimos en el último piso de la litera. Porque los novatos tenían que pagar el precio. Allá arriba lo pusimos. ¿Se acuerdan? Esos pastores, ¿se acuerdan? Y cuando uno bajaba de esa cama, se daba un clavado al piso o saltaba. Parecía el hombre araña. Y lo pusimos ahí. Vemos dónde están tus sábanas. No tengo. Un día entrando al cuarto, lo vemos completamente desnudo. Y digo, ¿será que en su país es la costumbre de encandilar? Y le preguntamos, ¿pero por qué estás así? Es que con la ropa que él vino, él para usar ropa limpia tenía que desnudarse, lavarla, esperar que se seque y luego ponérsela. Jóvenes, nos quejamos. Dad, man, I need my iPad, I need my esto, I need my, yo necesito lo otro, yo necesito lo otro. ¿Sabes lo que tú necesitas? Ir a esos lugares para darte cuenta qué beneficios tienes aquí. Y los padres dijeron amén. Entonces, en ese lugar, mi amigo me escribía a Nueva York. Yo ya había comenzado el ministerio. Él demoró porque tenía que trabajar un año en la caña de azúcar y otro año estudiar. Se los llama industriales. Se le da un nombre sofisticado, pero no es que son ejecutivos. Necesitan trabajar con el machete en la caña de azúcar o en alguna otra parte, pero él en la caña de azúcar. Y él contento. Me acuerdo cuando él un día llegamos, varios de los compañeros, lo vimos orando y diciendo, Señor, yo quiero, Señor, ser tu ministro. Él era uno de los pocos que hablaba el idioma castellano, español y el idioma autóctono del área. Y entonces, ¿qué hicieron? Se graduó, me escribió a nuestros compañeros, varios que estamos todavía en diferentes lugares en el liderazgo. Nos escribieron y estábamos contentos por él. Y como era un pastor principiante en Latinoamérica, lo más increíble a un pastor principiante es que te dan por lo menos 25 iglesias. Los pastores están haciendo... Pero los laicos allá son como pastores y más, que cuando llega el pastor, ya el laico tiene tantos candidatos al bautismo, tiene todo preparado, ungimientos, todo está listo.
Los laicos mueven todo. Y esos mismos laicos vienen a este país. ¿Y qué pasa? Usted contéstelo. Entonces, le dieron tantas iglesias y el idioma que se hablaba ahí, autóctono, que hasta el día de hoy se habla. Él empezó a hacer una campaña para abrir escuelas en la montaña, en la selva. Él empezó a crecer la obra. Cristo lo estaba utilizando. No estaba casado, no tenía padres, no estaba casado porque no tenía la destreza de hablar con el sexo opuesto románticamente. Ay, me acuerdo cuando conoció a Leticia en el comedor del colegio. ¿Sabe lo que le dijo? Y estábamos todos ahí en la mesa. Le dice: Leticia, quiero aprovechar este momento para decirte, quiero que sea la madre de mis hijos. Oh, usted dígale eso a una latina la primera vez que la ve. Y ya va a ver lo que le va a decir la latina. Speak to the hand. Are you crazy? Y así fue. No se casó. Solito. Un día predicando se le acercan dos hombres. Y eran del Movimiento de Liberación, el Frente del Pueblo. Castristas a lo grande, y le dice: mira, tú tienes mucho pegue con los indígenas, tú hablas el idioma, tú tienes un talento, únete con nosotros, te vamos a dar dinero, recluta gente, te vamos a dar todo lo que tú necesitas, nada más tienes que ir a Cuba a entrenarte y vuelves, vas a conocer en persona a Castro. ¡Oh, qué ganas! Bueno, entonces, ahora le dicen: acepta. Y él les dijo: yo tengo un Dios en el cielo que es mi jefe y a él respondo. Nada de lo que ustedes me ofrezcan tomaré, porque yo sé en quién creo. Y hagan lo que ustedes quieran conmigo, yo me mantendré de parte de la justicia divina. Le dijeron: si usted persiste en desafiar a nuestro movimiento, va a perder su cabeza. Y él les dijo: yo tengo un Dios en los cielos que me ama y me va a proteger. Bueno, pasaron unas semanas, él se va. En ese distrito usted podía llegar a moto o llegar con un carro de 4x4 hasta cierto lugar y el resto caminar, o en burro o asno. Y cuando él iba caminando por la selva, se le aparece dos individuos que no conocía. Le dice: mire, usted es el pastor adventista, ¿no es cierto?, que trabaja por estas áreas. Sí, mire, en tal aldea hubo una batalla entre el gobierno y el movimiento del pueblo. Están todos heridos, muriendo. Necesitamos que usted les dé los últimos ritos. Le dice: mire, tengo un compromiso. Voy a inaugurar una escuela en el idioma natal. No puedo, ya prometí que voy a llegar para tal día a tal hora. Y le dice: por favor, esta gente necesita, están muriendo. Ellos necesitan saber que van a volver a ver a sus padres. Y le tocó el corazón y él lo siguió. Y cuando lo sigue, van caminando y se pone más tupido el camino con la flora, la floresta. Y llegan y hay un tremendo peñasco, una piedra grande. Y cuando dan vuelta la piedra, se le aparecen los dos individuos que lo visitaron en el templo. Bueno, supuestamente templo, porque era un techo con... Y le dice: ¿no te dijimos que pares? Y de repente salen
todo un pelotón de guerrilleros con capuchas, excepto los líderes no estaban encapuchados. Estaban todos armados con AK-47 y otras cosas más. Pero uno en particular tenía un machete. Lo atan, lo ponen en una piedra, le ponen la cabeza acostada, le hacen sentir el frío del metal y le dice: ¿y ahora qué? Te damos esta última oportunidad, ¿te unes con nosotros o vas a morir? Y él les contestó nuevamente: yo sé en quién creo y está aparejado para mí la corona de justicia. Y él recitó estos versículos que les leí. De repente agarra el hombre, el verdugo que estaba encapuchado, le entregan el machete y él viene por atrás. Y Miguel pudo ver con la vista periférica que estaban viniendo por atrás. Y repitiendo las palabras de Juan Hus y Jerónimo del conflicto de los siglos, les dice: ven por delante, que si yo no supiera a quién estoy sirviendo, no estaría aquí presente. Ven por delante. Señores, fácil es ser adventista o cristiano hasta que te pongan el cuchillo aquí en el cuello. ¿Estás listo para el día final? Cristo viene, mi hermano. Amigo, que te ha hablado el Espíritu Santo esta semana, que te ha dicho en forma personal que te entregues, que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Hay algunos que tomaron la decisión y no pudieron llegar esta mañana. Otros están ahí sentados. El día del juicio te puede alcanzar en cualquier momento. Y ahora le dicen: es la última oportunidad. Le dijeron malas palabras, lo patearon, lo torturaron, lo denigraron. Y ahora él dijo: antes que hagan lo que van a hacer, ¿me permiten orar? Y él empezó a orar. Y la oración duró casi una hora. Puso todas las doctrinas en esa oración. Hasta en su muerte estaba predicando. Estimados, él les habló del plan de salvación en la oración, de que ellos tendrían la oportunidad de ser salvos y encontrarse con un verdadero caudillo cuyo nombre era Cristo Jesús. Oró y todos quedaron en silencio, no podían creer que alguien que había sido maltratado, pateado, torturado, iba de esa manera a encontrarse con la muerte. Oh, amigo que me escuchas, en ese momento agarra el machete y ¡pa! Al cortarle la cabeza la ponen en una bolsa plástica y decapitan a 7 ancianos de iglesia delante de sus familias. Mandan estas cabezas a la central de la iglesia adventista en ese tiempo. El gobierno hizo enredadas y torturas y lo que sea, y yo conocí esta historia de boca de varios de ellos que me contaron y se corrió la voz que así fue, pero yo dejé de contar esta anécdota porque dije: ¿será que estoy metiendo salsa, amarillismo? ¿Será que me estoy, no puede ser, no, mejor no lo cuento? ¿Qué es? ¿Será que esto es una novela? Sí, mi amigo murió, sí, tuvimos el producto final, su cabeza que llegó. Pero todos los otros detalles, Omar, no lo hagas porque puedes estar mintiendo. Y dejé de hablarlo. Y en el año 2004 volví a ese país
como evangelista y predico en un lugar que era el triple más grande, lleno. Y empiezo a hablar. Y una voz del cielo me decía: cuéntales de Miguel. Pero no, ¿cómo voy a hacer eso? Y tenía una lucha y empecé a contar el testimonio cuando el pueblo entero había sufrido por la guerra. Y estimados, conté y dije: Señor, no es que lo estoy haciendo a propósito, pero que tenga efecto. Fue tanto el efecto que hice el llamado al bautismo y se empezaron a parar las personas. Eran filas que venían y daban vuelta a la iglesia y habían comités en cada lugar, iban pasando. Me tocó a mí bautizar después de los pastores y bautizamos. Fue tan increíble, 189 almas entregaron esa semana sus vidas a Cristo. Hermanos, pero yo tenía la angustia, el espinazo. ¿Será que conté algo veraz o fue sensacionalismo? Termina la reunión, la gente va saliendo y hay un hombre sentado, alto, fuerte, que me está mirando directamente a los ojos. Y yo lo miro. Agarro mis cosas y voy saliendo por el centro de dicha iglesia enorme. Y voy saliendo por allí y el hombre se para y viene hacia mí. Y yo dije: aquí la ligué. Aquí voy a... Señor, yo te dije, no quiero contar. Y él venía directamente, sus manos eran casi el doble de las mías. Era unas manoplas y un mastodonte de hombre. Y ahora él va viniendo y cuando llega a una distancia al lado mío, él estira la mano, yo le doy la mano y me trae así como un yoyo. ¡Fa! Y no estoy chiquito, ya se dieron cuenta. Y me trae aquí y me da un abrazo, me estruja y suelta y me dice: hoy estoy aquí y me he bautizado porque yo era el que tenía el machete en la mano. Yo estuve allí. Me corrió corriente eléctrica de arriba abajo. Hermanos, era una emoción o quería salir disparado. Pero él me dice: pastor, ¿se imagina en el día final, en esa mesa donde comeremos juntos? Yo sé que al otro lado de la mesa, a mí, a propósito, el ángel de Jehová pondrá a Miguel y yo le tendré que decir: yo fui tu verdugo, pero en la hora 11 entregué mi vida y nací de nuevo. Y Dios me perdonó. Nos abrazaremos. Y me contó, dice: las cosas que usted contó no es nada. Usted no sabe ni una décima parte de las cosas que le hicimos a Miguel. Barbaridades. Pero él se mantuvo del nombre de la justicia, aunque se desplomaran los cielos. Él fue fiel. Él nos dijo a todos que no nos odiaba, que él quería vernos en la patria eterna. Y las últimas palabras fueron: yo los perdono, pero prepárense porque Cristo viene pronto. Yo me encontraré con Él y Él sabrá de que sí hay un Dios
que tiene un plan maestro, y el plan maestro para Miguel fue uno y luego para mí fue otro. Hoy el Señor te está llamando. En este momento las almas se han ido a vestirse. Los pastores están listos. Yo seré el último de entrar en el bautisterio. Pero antes de así hacerlo, tenemos una oración cantada. Voy a pedir que pase en este momento el hermano o la hermana Castellanos y nos dirija al trono celestial. Yo no sé cómo puedes estar sentado. Tú sabes que Cristo te ha hecho un llamado todas las noches y tú has aceptado de que Dios tiene razón, pero hoy es el día de tu victoria. Hoy es el día, la razón del existir. Estás sentado aquí, tenemos batas, tenemos toallas. Vas a salir sequito como viniste, pero vas a salir lleno del Espíritu Santo. ¿Qué te impide? Levántate. Viste que los caminos de Dios son increíbles en la vida de Miguel y su torturador. Él estará en el reino de los cielos, ¿y tú? ¿Habrá algún joven? ¿Alguien más? Levántate. Nada más tienes que venir. Aquí te espera nuestros ancianos. Te preparan y vamos a tu bautismo. Faltas tú. ¿Qué haces ahí sentado? ¿A quién le estás dando el gusto? Cristo te está llamando. Si has venido de otra iglesia, no, lo quiero hacer cuando esté más caliente y lo voy a hacer en el río. ¿Y quién eres tú para posponer y saber si vas a estar vivo en aquel entonces? Levántate. ¿Quién será el primero que vendrá? Si tú tienes una visita que has traído, no interesa de cuáles de las iglesias, habla con ella mientras escuches esta oración cantada y diles: ha llegado tu salvación. El pastor te está invitando no a una cantina, no a compartir drogas, no a una pachanga, una fiesta. Te está invitando en el nombre de Jehová y no quieres. No, hijo, el Señor quiere tu salvación. Levántate. Aquí hay jóvenes que tomaron la decisión anoche. Dijeron para más adelante: ¿qué estás haciendo? Hoy es el día de tu entrega. Los veo sentados aquí. Tú no sabes si este es tu último llamado que escucharás. Levántate. Y puedes venir aquí y yo voy a orar contigo. Tal vez quieras en un futuro cercano. Levántate también y ven aquí y escucha esta melodía y acepta que Cristo quiere tu salvación. No seas duro de corazón. No estás pegado al asiento. Usa ese libre albedrío y decide por el equipo ganador, Cristo Jesús. ¿Quién se pondrá de pie? Pasa aquí adelante.